En lo más profundo del Océano Pacífico, donde los mapas marcan advertencias y las brújulas pierden la razón, se encuentra una región conocida como el Mar del Diablo o Triángulo del Dragón. Un lugar que desde tiempos inmemoriales ha sido un enigma para navegantes, científicos y sobrevivientes. Aquí, el tiempo parece desvanecerse y la lógica se enfrenta a fenómenos que desafían toda explicación. Desde desapariciones escalofriantes hasta barcos fantasmas. En esta ocasión revisaremos progresivamente los 7 misterios del Mar del Diablo, partiendo del menos aterrador hasta el que consideramos el más escalofriante de todos. ¿Estás listo? Porque empezamos. Número 7. 10%. En 1913, un barco sería testigo de uno de los misterios más enigmáticos de la historia. Ocupando el puesto número 7 de esta lista tenemos al caso Dalgonar. Las aguas del Océano Pacífico Sur son mudo testigo de un suceso que aún desconcierta a los expertos, que nos explican cómo el Dalgonar quedó atrapado en una feroz tormenta en una de las áreas marinas más remotas, sellando el trágico destino para la tripulación de este navío. Pero aunque un naufragio no parece algo imposible al navegar mares tormentosos, lo que resulta sorprendente fueron la serie de eventos que rodearon el incidente, que aún hoy se consideran uno de los misterios de la historia marítima. El Dalgonar se encontraba en el fatídico año de 1913, en ruta a través del Pacífico Sur, cuando repentinamente fue sorprendido por una tormenta monstruosa. Las olas enormes se estrellaban contra el barco, los vientos huracanados arrancaban sus mástiles, dejando a la embarcación fuera de control, obligando a la tripulación a abandonar la nave. Para todos, el barco estaba condenado a hundirse en las aguas turbulentas del océano. Sin embargo, para sorpresa de todos, la historia tuvo un final inesperado. 2 años después de que el Dalgonar se hundiera en las aguas del Pacífico Sur, su casco apareció en un arrecife de coral en las Islas de la Sociedad, a más de 2.000 millas náuticas de la ubicación donde había desaparecido, sin rutas navegables que conecten esta región con el lugar donde el barco se hundió, haciendo que atónitos expertos marítimos se preguntaran, ¿cómo pudo el Dalgonar sin tripulación y sin control llegar allí? Sencillamente, no hay manera de saber con certeza si el barco fue dirigido por la corriente o si un factor desconocido intervino. El barco Dalgonar apareció sin ninguna explicación a miles de kilómetros, pero en nuestro próximo misterio verás un fenómeno aún más inexplicable. Número 6. 20%. En el 6º puesto de nuestra lista de misterios del Mar del Diablo, se ubica un fenómeno que hará que viajes en el tiempo. Ocupando el 6º puesto, tenemos a las variaciones en el continuo espacio-tiempo. Los fenómenos inexplicables reportados en el Mar del Diablo siguen representando un enigma profundo, que parece ser el resultado de fenómenos que logran alterar la relación entre espacio-tiempo, donde los controles se desajustan sin razón aparente. En este sentido, el investigador Loren Coleman sugiere que en el Triángulo del Dragón podrían estar presentes algún tipo de anomalía magnética, un agujero negro submarino o incluso una de interacción con fuerzas extraterrestres. Según Coleman, estas fuerzas peculiares logran desestabilizar la tecnología, alterando las rutas de vuelo, volviendo a los viajes impredecibles. Para entender mejor, veamos lo sucedido al famoso locutor de radio y televisión estadounidense Arthur Godfrey, quien tuvo una experiencia verdaderamente de otro mundo, mientras piloteaba una aeronave bimotor sobre el Triángulo del Dragón. Godfrey se encontraba a punto de entrar en una zona peligrosa, cuando vio un objeto submarino no identificado, USO por sus siglas en inglés. Inmediatamente, los instrumentos del avión se apagaron por completo. Ante la falta de rumbo, Godfrey tuvo que navegar solo utilizando el sol como guía. Luego de unos minutos, los instrumentos volvieron a funcionar normalmente, pero el piloto se dio cuenta de algo más. Había pasado algo con el tiempo. Según su relato, el reloj de a bordo retrocedió inexplicablemente media hora. Afortunadamente, Godfrey logró llegar a Tokio, pero la extraña pérdida de tiempo quedó grabada en su memoria. Sin embargo, un fenómeno mucho más escalofriante nos espera en nuestro próximo misterio. Un misterio que parece sacado de una película de terror. Número 5. 25%. ¿Qué ocurre cuando un enorme barco aparece flotando sin rumbo y sin su tripulación?
En el puesto número 5 de esta lista tenemos los encuentros con barcos fantasmas. Un primer encuentro tiene lugar en las primeras horas del 11 de junio de 1881, cuando el HMS Vacante, un barco de la Marina Británica, navegaba por las aguas del Triángulo del Dragón encontrándose frente a frente con el legendario barco fantasma holandés errante, teniendo un testigo excepcional, el futuro rey Jorge V de Inglaterra, quien en ese momento era un teniente de la Marina. En la bitácora, el capitán registró que el holandés errante cruzó su camino a las 4 de la madrugada con emisiones de una fantasmal luz fosforescente, aproximándose lentamente por el lado de babor hasta desaparecer misteriosamente, dejando perplejos a todos. No había ningún rastro del barco, ni cerca ni lejos, como si nunca hubiera estado allí. ¿Qué era esa luz? ¿Un reflejo, una ilusión óptica o algo mucho más siniestro? Otro caso escalofriante ocurrió en 1989, sobre las mismas aguas turbulentas del Triángulo del Dragón. Un barco ballenero japonés, capitaneando por Moro Sagakami, se encontraba navegando una noche clara cuando avistó una pequeña embarcación pesquera que parecía navegar erráticamente. Al acercarse a tan solo 15 metros, cundió el desconcierto, pues en el barco no había rastro alguno de tripulación o carga. Tan solo estaba el cadáver del capitán, aferrado al timón. Algunas teorías tratan de explicar estos avistamientos apuntando hacia fenómenos paranormales, pero otras han especulado que los barcos y sus tripulaciones pudieron haber sido víctimas de algo mucho más aterrador. Algo que verás en nuestro próximo misterio. Número 4. 40%. Llegando desde otros planetas al puesto número 4 de esta lista están las naves extraterrestres. Los testimonios de experiencias fuera de la lógica son abrumadores, haciendo del Mar del Diablo un escenario perfecto para que investigadores como Charles Berlitz se ocupara del tema. En su libro Dragon's Triangle, ubica la causa de estos sucesos mortales no tan solo en los objetos sumergidos no identificados, también incluye la participación de sus contrapartes aéreos, los objetos voladores no identificados. Pero la vinculación viaja a tiempos antiguos, cuando estos fenómenos eran atribuidos a criaturas míticas, seres temidos y venerados tanto en la cultura japonesa como en la china. En este contexto, Fred G. Nolderfeld señala la influencia de los dragones chinos en la mitología japonesa, afirmando que estos dragones podían ascender desde las profundidades marinas. Según Junichiro Kato, un veterano ufólogo japonés, estos dragones de antaño podrían haber sido naves extraterrestres. Kato ha documentado más de 200 avistamientos de ovnis y USOs acerca de las costas japonesas. Una de las experiencias más impresionantes ocurrió el 14 de junio de 1997, cuando fotografió un disco luminoso moviéndose a más de 800 km por hora sobre la bahía de Tokio. La Marina soviética también se sintió atraída por los extraños sucesos del Triángulo del Dragón. El capitán Vladimir Ajajade lideró un proyecto que culminó con el avistamiento de un objeto cilíndrico metálico que emergió del mar en la madrugada del 18 de agosto de 1980. Antes de desaparecer en el cielo a gran velocidad, los expertos de la época concluyeron que este objeto no era de origen terrestre. En 1981, el barco japonés Taki Kyoto Maru se convirtió en otro testigo, cuando emergió del mar un enorme ovni de más de 15 metros de diámetro, permaneciendo suspendido sobre el barco, provocando fallas en sus registros. El 14 de diciembre de 1984, otra nave de investigación japonesa, el Kaijō Maru, se vio involucrada en un evento similar, donde un grupo de científicos observó luces extrañas en el cielo. Hasta ahora hemos visto barcos fantasmas, viajes en el tiempo y barcos que aparecen a miles de kilómetros de donde desaparecieron. Nuestro próximo misterio atentaría contra la vida de cientos de personas al pasar por el Mar del Diablo. Número 3. 50%. Un avión comercial de la aerolínea TOA Airlines es protagonista del puesto número 3 de nuestra lista de misterios del Mar del Diablo. Todo ocurrió a plena luz del día, cuando el capitán Yoshiharu Inaba, piloto de un avión de pasajeros de TOA Airlines, reportó un encuentro cercano con un objeto volador no identificado, mientras sobrevolaba el Triángulo del Dragón.
Inaba notificó a la torre de control sobre un objeto alargado, de aproximadamente 15 metros de largo, que emitía extrañas luces verdes y se aproximaba peligrosamente al avión. Ante la inminente colisión, el capitán realizó una maniobra evasiva a 800 kilómetros por hora, girando a 60 grados y alejándose de la nave desconocida. Lo que sucedió a continuación fue aún más desconcertante. El ovni se detuvo y comenzó a seguir al avión. Varios testigos en tierra también observaron el fenómeno, y el piloto de una Piper Apache de Tokyo Airlines escuchó las comunicaciones urgentes de Inaba. Mientras que, horas más tarde, también visualizó el mismo objeto a 2.000 kilómetros de altura, en dirección este, dirigiéndose hacia el Triángulo del Dragón. La situación fue confirmada por el controlador del tráfico aéreo Akira Taguchi, quien corroboró que el ovni fue visto cerca de las montañas de Hiroshima y la isla de Shikoku. El caso del encuentro de Inaba forma parte de una serie de fenómenos inexplicables que han sucedido a lo largo de los siglos, en una región conocida por su misteriosa alteración del espacio-tiempo. Ya sea que estemos ante la presencia de tecnologías extraterrestres o fenómenos naturales aún desconocidos, el Triángulo del Dragón sigue siendo un lugar lleno de secretos, esperando a ser desentrañados. Por suerte, los pasajeros que fueron testigos de este fenómeno llegarían sanos y salvos a sus hogares. Sin embargo, no ocurriría lo mismo en el puesto número 2 de esta lista. Número 2. 80%. Corría el año 1937. El nombre de Amelia Earhart resonaba tanto por su valentía y logros como pionera de la aviación, como por su audaz intento de dar la vuelta al mundo. Llegado el ansiado día, acompañada por el experimentado navegante Fred Noonan, despegaban desde Lae, en Papúa Nueva Guinea, con destino a la isla Howland. Un viaje retador que pondría a prueba sus habilidades como experta tripulante. Sin embargo, algo salió muy mal, y la audacia aérea se convirtió en uno de los mayores misterios de la historia de la aviación, y merecedor del puesto número 1 de esta lista. A medida que se adentraban en el Océano Pacífico, repentinamente la radio dejó de emitir señales y el avión con sus tripulantes desapareció. Se inició una búsqueda totalmente infructuosa. No se encontró el menor rastro de la aeronave, manchas de aceite en el mar, ni mucho menos sus ocupantes. A lo largo de los años, se han propuesto múltiples explicaciones sobre la extraña desaparición, desde problemas técnicos, pasando por teorías conspirativas y de espionaje. Sin embargo, para los conocedores, la desaparición de Earhart podría haberse debido a fuerzas desconocidas que habitan en el Triángulo del Dragón. Como profetizando su destino, las últimas palabras que Earhart transmitió por radio fueron desesperantes. Miró al este sobre el Pacífico. Me alegraré cuando hayamos dejado atrás los peligros de su navegación. Pero no lo lograron. Durante la travesía comenzaron a experimentar dificultades con los instrumentos, incluyendo una brújula que dejó de funcionar correctamente, dejándolos desorientados en medio de un recorrido de más de 3.000 kilómetros. Hoy, casi 90 años después, las preguntas sobre el misterio de esta desaparición siguen sin respuesta. Solo nuevas investigaciones podrían arrojar algo de luz sobre el destino de una de las aviadoras más famosas de la historia. Hasta ahora hemos visto fenómenos inexplicables dignos de una película de terror. Pero, ¿qué misterio podría ser más extraño que un barco fantasma? ¿O una nave extraterrestre persiguiendo un avión comercial? Quédate hasta el final y descúbrelo. Número 1. 100%. El ganador de esta lista es un misterio que hará que desees nunca visitar el Mar del Diablo. Todo comenzó en febrero de 1803, cuando un grupo de pescadores avistó un objeto curioso flotando sobre las olas en la costa de Itachi. Descrito como un gran recipiente parecido a un quemador de incienso, la extraña embarcación parecía ser una mezcla de madera y metal. Los pescadores, intrigados y cautelosos, se acercaron a la nave, encontrando en su interior algo aún más increíble. El barco estaba decorado con muebles extraños que, junto con extraños grabados en las paredes, sugerían la presencia de una cultura completamente desconocida para ellos. Pero el hallazgo más asombroso fue una joven de unos 18 a 20 años, de rosada piel pálida y espesa cabellera roja, entrelazada con extensiones blancas. Su ropaje era diferente a todo lo que los pescadores hubieran visto antes, suave y fluida casi como la seda, pero de una tela que no podían identificar. La joven sujetaba fuertemente una pequeña caja de madera, y cuando intentaron comunicarse con ella, respondía en un idioma que no podían entender. Después de un breve encuentro, incapaces de entender la situación, decidieron abandonar la nave,
viéndola alejarse hacia el horizonte, con la enigmática mujer y su misteriosa caja desapareciendo en la lejanía. Este incidente, conocido como la historia de Utsuro Bune, o barco hueco, no cayó en el olvido. Apareció nuevamente en otros textos de la época con algunas variaciones, pero manteniendo la esencia del encuentro. Con el tiempo, la historia se convirtió en una leyenda con su mezcla de misterio, rareza y fascinación por los encuentros con personajes de otro mundo. ¿Podría esto haber sido un evento real o solo un relato inventado? Los menos fantasiosos especularon que la misteriosa mujer era una marinera rusa que se había perdido en el mar y que el extraño barco era de un diseño desconocido para los japoneses. Sin embargo, otros sugieren otra posibilidad. ¿Y si esto fuera un ejemplo temprano de un encuentro con un ser a bordo de un ovni? El barco podría haber sido un sumergible o incluso un ovni estrellado. Al final, la incógnita del barco hueco sigue cautivando la imaginación de quienes escuchan su relato. Como ocurre con muchos grandes misterios, es probable que nunca sepamos la verdad. Pero la historia de Utsuro Bune sigue siendo uno de los primeros encuentros con ovnis registrados en la historia, dejando claro que el Triángulo del Dragón seguirá siendo uno de los enigmas más fascinantes y aterradores de nuestro planeta.